Antes de comenzar a hablar del tema de la poesía en Blanchot, me gustaría referirme a dos imágenes de poetas que aparecen en dos textos muy conocidos. Uno es la imagen que le da Gabriel a Mahoma en el Corán, cuando le señala que no hay que seguir a los poetas porque los poetas siempre se pierden en los valles, siempre andan extraviados. Y también dice, los poetas dicen algo y después se desdicen y dicen lo diferente. Esa sería una imagen que me parece muy potente de la poesía. La otra imagen tiene que ver con Nietzsche, con Así habló Zaratustra, en donde en el capítulo de los poetas, Zaratustra señala que los poetas mienten demasiado. Ese es un capítulo hermoso porque lo que va haciendo Nietzsche a lo largo de ese capítulo es mostrar de qué manera se puede hacer una paráfrasis, diría, invertida o una paráfrasis paródica de lo que es el final de El Fausto de Goethe, ¿no? Un poco con ese final del chorus místico, en donde el coro místico comienza diciendo lo perecedero es solamente un símbolo y termina diciendo lo eterno femenino nos arrastra hacia lo alto. Y me parece que ahí aparece otra idea muy fuerte de la poesía, que es la idea del poeta como aquel que se comunica con lo absoluto, aquel que, como dice Nietzsche en el Zaratustra, se coloca entre el cielo y la tierra, y en ese colocarse entre el cielo y la tierra considera que la naturaleza le dice a él sus secretos, los verdaderos secretos, ¿no? ¿Y por qué me interesa esta imagen? Porque ahí aparece la idea digamos, romántica del poeta, en donde el poeta es de alguna manera el ventrílocuo de lo absoluto, aquel que puede captar la voz del ser. En Blanchot la cuestión de lo innombrable me parece que es una cuestión fundamental. Y por eso estas dos imágenes creo que permiten hacer una conexión interesante con la problemática de la poesía en Blanchot. Si uno tuviera que hablar de la poética en Blanchot, creo que en primer lugar habría que aclarar que, por lo menos yo lo leo de esa manera, en Blanchot la poética, la política y la ética no son cosas diferentes. No es que la poética transcurre por un ámbito y luego se aplica en términos políticos o luego se aplica en términos éticos, sino que creo que se podría decir que hay en Blanchot una poética ética o una poética política o una política poética, ¿no? Y en ese sentido tal vez se podría hacer una vinculación entre dos expresiones. Blanchot, cuando se refiere a la poesía, habla del noli me legere, que nadie me lea. Y creo que eso se podría vincular, esto que uno diría pertenece al ámbito de la poética, se podría vincular con algo que generalmente vinculamos con la política y que, digamos, recientemente, hace unos años, Nancy lo ha hecho de esa manera en un libro que se llama justamente Noli me tangere, que es esta otra expresión, ¿no? El Noli me tangere, que le dice Jesús cuando resucita a María Magdalena, que nadie me toque. ¿Y por qué digo que se podrían vincular ambas cuestiones? Por un lado, el noli me legere remite a esa idea de que la poesía es un poco como, señala Blanchot, como esta Eurídice que nos acompaña. La poesía para Blanchot es como esa Eurídice que nos acompaña, que tiene esa forma fantasmática y que cuando nos damos vuelta para intentar verla, intentar aferrarla de alguna manera, se retrae, ¿no? Y entonces, por esto que decía anteriormente del noli me legere, ¿no? Es decir, la poesía es algo que nace retrayéndose y que cuando uno intenta captarla, de alguna manera deja de ser tal poesía, ¿no? Por eso él habla de un eterno retorno o una eterna recurrencia de lo poético entre este ir y venir. Y yo lo vinculaba con el noli me tangere porque ahí aparece precisamente la idea, nosotros podríamos decir el dictum como imperativo con respecto al otro, que es esta idea de respetar al otro
en tanto otro, en tanto secreto. Y respetarlo no porque sea un secreto como estos poetas que creen que escuchan la voz de lo absoluto y entonces esa voz de lo absoluto les está diciendo la verdad, sino como secreto que no tiene sentido, es decir, como secreto que de alguna manera es insignificante en el sentido de no tener una significación última, porque me parece que buena parte del pensamiento de Blanchot transcurre por ese ámbito en el cual está siempre la constante crítica a las formas de pensamiento, a las formas de poética que quieren aferrar sentidos y de alguna manera empoderarse con esos sentidos, ¿no? Y de ahí viene la crítica a la idea del autor, es decir, en ese capítulo que yo mencioné del Zaratustra, Zaratustra dice algo así como que los poetas siempre quieren espectadores aunque sean búfalos, ¿no? Y me parece que ahí está muy clara la crítica a la idea del autor que quiere apoderarse del sentido, unificarlo en su persona y empoderarse como autor a partir de ese sentido. Por eso creo que la poética como la política implican en Blanchot un gesto que, bueno, he recordado recientemente en un trabajo, que es ese gesto hermoso que hace Daniel Dobels en el film de Hugo Santiago, Maurice Blanchot, cuando señala que él, cuando lee por primera vez Tomás el Oscuro, se siente profundamente conmovido porque lo que le revela a Tomás el Oscuro es un gesto, ¿no? Y tal vez creo que se podría caracterizar el pensamiento de Blanchot, que elude esta idea de buscarle el sentido, de buscarle la significación última, se podría caracterizar por un gesto, que es este gesto que Dobels caracteriza como una insensata delicadeza, ¿no? Él dice, Tomás el Oscuro trata de la idea de tener energías, pero no para apropiárselas y convertirse en un yo, en un sujeto, en un autor, sino de tener energías mínimas para, dice él, hacer este gesto, ¿no? Me parece ese gesto, digamos, de Dobels, me parece que caracteriza muy bien el pensamiento blanchotiano, me parece que es un pensamiento de el dejar ir, ¿no? Y esto, como decía anteriormente, se ve en la poesía con esta idea del noli me legere, y también con la idea de que él retoma de Mallarmé, que es la idea de la poesía como el insensato juego de la escritura, ¿no? Así como hay un insensato juego de la escritura que puede convertirse en creerse que uno es el ventrílocuo de la voz del ser, como decía Zaratustra, cuando se piensa que eso innombrable tiene que ser remitido al ámbito del sentido y de la significación y darle a partir de eso una unidad. Así me parece que también acontece en el ámbito de la política o en el ámbito de la ética, cuando consideramos que el vínculo con el otro, que siempre para Blanchot es una relación sin relación, puede convertirse en poder escuchar el secreto del otro, intentar saber qué dice el otro, intentar una unidad con ese otro, ¿no? Y por eso este gesto de Dobels de indicar así, digamos, ese suspiro del que deja ir, creo que es un gesto de la poética, o sea, a la poesía hay que dejarla ir, no hay que aferrarla en una unidad de sentido, no hay que convertirse en autor de poesía creyendo que se escucha la voz última del ser, y lo mismo acontece en el ámbito de la política y de la ética, ¿no? Es decir, el vínculo con el otro es un vínculo en donde el otro siempre de alguna manera nos está diciendo no li me tangere, es decir, no me toques, y con esto quiero decir no me toques, no te apoderes de mí, no me conviertas en un objeto de tu deseo, no me conviertas en aquello que puede constituir un vínculo o una relación como una unidad, sino déjame ir, ¿no? Por eso decía, hay, me parece en Blanchot, una poética política y una política poética. Mallarmé a un autor inédito que le pedía un texto de presentación o de apoyo.
Abomino los prefacios escritos, incluso por el propio autor. Con mayor razón me parece de mal tono el que otro añade: querido, un verdadero libro no requiere presentación, procede por flechazo, como la mujer con el amante, y sin ayuda de un tercero, ese marido. Escrito en un sentido muy distinto, noli me legere, prohibición de lectura que significa despachar al autor. No me leerás. No subsisto como texto para leer, sino por la consumación que lentamente te ha retirado el ser al escribir. Nunca sabrás lo que has escrito, aun cuando no escribiste, sino para saberlo. Antes de la obra, obra de arte, obra de escritura, no hay artista, ni escritor, ni sujeto que hable, puesto que es la producción la que produce al productor, la que, siendo prueba de él, lo hace nacer o desaparecer. Es, de forma simplificada, la enseñanza de Hegel e incluso la del Talmud. El hecho prevalece sobre el ser, que no se hace sino haciendo. ¿Haciendo qué? Puede que cualquier cosa. El juicio sobre la importancia de esa cualquier cosa depende del tiempo, de lo que ocurra, de lo que no ocurre, eso que llamamos factores históricos, la historia, sin que esto implique andar buscando en la historia el juicio final. Ahora bien, la obra escrita produce al escritor y es prueba de él, pero una vez hecha no da fe sino de la disolución de este último, de su desaparición, de su defección, y para expresarse con mayor brutalidad de su muerte, por lo demás nunca definitivamente constatada, muerte de la que no se puede levantar acta. Así, antes de la obra, el escritor todavía no existe, después de la obra ya no subsiste. Podría decirse que la suya es una existencia harto dudosa. ¿Y se le llama escritor? Sería más cabalmente actor, este personaje efímero que nace y muere cada noche por haberse dado a ver de manera exagerada, asesinado por el espectáculo que lo hace ostensible, es decir, sin nada que le sea propio o quede oculto en intimidad alguna. Del todavía no al ya no. Tal sería el recorrido de lo que llamamos escritor, no solo su tiempo, siempre suspendido, sino lo que le hace ser por un devenir de interrupción.